Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Nilton Díaz Montes, alumno de la Universidad Continental de la carrera profesional de Derecho. En esta oportunidad responderemos 4 preguntas sobre política fiscal, competencias de mercado y desplazamiento de oferta y demanda. Pregunta 1. Factores en una política fiscal expansiva bajo el modelo keynesiano tradicional. El modelo keynesiano tradicional parte de la premisa de que la demanda agregada es el principal motor de la familia y que en momentos de recesión o crecimiento del gobierno debe intervenir activamente para estimular la economía. La herramienta principal de esta intervención es la política fiscal expansiva, que busca aumentar el gasto del gobierno y reducir los impuestos para estimular el consumo y la inversión privada. Al incrementar estos dos factores clave, la demanda agregada crece y como resultado, las empresas aumentan la producción y contratan más trabajadores, lo que reduce el desempleo y aumenta los ingresos. En el contexto de Perú, una política fiscal expansiva puede ser particularmente relevante en situaciones de crisis, economía o desaceleración, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19. En ese periodo, el gobierno peruano implementó medidas para estimular la economía mediante inyección directa de capital a través de bonos y programas de asistencia. Sin embargo, el impacto de estas medidas puede variar según la estructura económica del país, los sectores estratégicos y la capacidades productivas. Factores considerados. 1. Gasto público. El gasto público es una de las herramientas más efectivas para estimular la demanda agregada. Según el modelo keynesiano, en Perú, el gobierno puede canalizar el gasto político hacia sectores estratégicos que generen un efecto multiplicador en la economía, como la construcción de infraestructura, proyectos como carreteras, puentes y redes de electrificación rural no solo generan empleo directo, sino que también mejoran la conectividad y productividad de las regiones, facilitando así el comercio y la inversión a largo plazo. Este tipo de proyectos son clave en partes como la sierra y selva peruana, que aún enfrentan problemas de aislamiento geográfico y falta de servicios básicos. 2. Reducción de impuestos. La política fiscal expansiva también puede influir la reducción de impuestos para aumentar el ingreso disponible de las personas y fomentar el consumo. En Perú, una medida como la reducción de impuestos generales a rentas, IGB, que es un tributo indirecto que afecta a todos los consumidores, pueden tener un impacto positivo en la demanda interna. Al reducir la carga impositiva, las familias tienen más ingresos para gastar en bienes y servicios, lo que puede dinamizar sectores como el comercio, la manufactura y los servicios. Otro ejemplo es la reducción del impuesto a la renta para las empresas, lo que incentivaría la inversión privada. Las empresas con mayor márgenes de ganancia podrían reinvertir en la ampliación de su capacidad productiva, contratación de más personal o mejoras tecnológicas, aumentando así el nivel de actividad económica. 3. Transferencias directas. En una política fiscal expansiva, las transferencias directas a los hogares
son una forma de redistribuir las riquezas y aumentar el consumo de los sectores más vulnerables. En el caso de Perú, programas como el Bono Familiar Universal o Pensión 65 han sido implementados con el fin de aumentar el ingreso disponible de bajos recursos, quienes tienden a gastar la mayor parte de su ingreso en bienes y servicios básicos. Este tipo de medidas tienen un alto impacto en la demanda agregada, ya que el dinero recibido por estos hogares se destinan directamente al consumo, estimulando sectores como la alimentación, la vestimenta y el transporte. Factores excluidos. El enfoque keynesiano, al concentrarse en estimular la demanda agregada, tienden a pasar por alto aspectos relacionados con la oferta agregada. Por ejemplo, no se enfatiza las políticas orientadas a mejorar la productividad o eficiencia del aparato productivo. Si se considerara aspectos como la innovación o el desarrollo tecnológico, podrían tener un impacto a largo plazo en el crecimiento económico. Esto puede ser un efecto para países en desarrollo como Perú, donde hay problemas estructurales en la oferta, como la baja productividad laboral o la deficiencia en infraestructura. Además, este enfoque no evalúe de manera detallada el riesgo de un mayor endeudamiento público. En Perú, donde la deuda pública ha crecido en los últimos años debido a las respuestas ante la pandemia, una política fiscal expansiva prolongada podría comprometer la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Los altos niveles de deuda pública pueden llegar a problemas de solvencia y afectar la credibilidad del gobierno frente a los gobiernos financieros internacionales, incrementando el costo de un endeudamiento futuro. Pregunta 2. Análisis de mercado de distribución de fibra óptica en La Libertad. El mercado de distribución de fibra óptica en el departamento de La Libertad, dominado por 3 grandes empresas, entre las que incluye Terramóvil, muestra características típicas de un oligopolio. En este tipo de estructura de mercado, un número reducido de grandes compañías controlan la mayoría de producción y tienen la capacidad de influir en los precios y las condiciones de mercado. En el caso analizado, las 3 empresas controlan el 85% del mercado, mientras que el 15% restante están distribuidas entre varias empresas más pequeñas. Un mercado oligopólico como este suele tener barreras de entrada altas, ya que la infraestructura necesaria para competir en el sector de fibra óptica requiere inversiones significativas en tecnología, personal calificado y recursos físicos, como redes y antenas. Además, la posibilidad de que las empresas grandes cooperen o se alineen en sus estrategias comerciales, como la fijación de precios o la segmentación de mercado, reduce aún más las posibilidades de competencia en las empresas más pequeñas. En un mercado de competencia perfecta, las condiciones serían muy diferentes. Existiría un gran número de empresas compitiendo entre sí. Los productos ofrecidos serían homogéneos y habría una facilidad de entrada y facilidad de mercado. Estas condiciones no se cumplen en el caso de La Libertad, donde la concentración del mercado es elevada y existen importantes barreras para la entrada de nuevos competidores. Tampoco se trata
de un mercado de competencia monopolística, donde, aunque existen muchas empresas, estas tienden a diferenciarse mediante la calidad de sus productos. La marca y los servicios adicionales que ofrecen, en este caso, si bien es cierto, las empresas de fibra óptica en la libertad ofrezcan algunos servicios diferenciados, el nivel de concentración de mercado y el dominio de pocas empresas no son compatibles con este tipo de competencia. Por otro lado, el mercado de fibra óptica en la libertad se ajusta mejor a la definición de un oligopolio, donde las empresas grandes tienen una posición dominante y las barreras de entrada son elevadas. Esta estructura puede tener implicaciones importantes para los precios y la calidad del servicio en la región, ya que la falta de competencia puede limitar las opciones para los consumidores. Pregunta 3. Desplazamiento de la curva de demanda. Los desplazamientos de la curva de demanda pueden estar influenciados por múltiples factores, entre ellos los bienes sustitutos y complementarios, así como la diferenciación entre bienes normales e inferiores. 1. Bienes sustitutos y complementarios. Los bienes sustitutos son aquellos que pueden reemplazarse entre sí. Un ejemplo en Perú podría ser el consumo de gas natural frente al gas licuado de petróleo, GLP. Si el precio del gas natural disminuye, los consumidores cambiarían de GLP a gas natural, desplazando la demanda de GLP hacia la izquierda. Los bienes complementarios son aquellos que se consumen juntos. Por ejemplo, el precio de los automóviles y la gasolina son complementarios. Si el precio de los automóviles disminuye, más personas comprarían automóviles y la demanda de gasolina aumentará, desplazando su curva hacia la derecha. 2. Bienes normales e inferiores. Un bien normal es aquel cuyo consumo aumenta con el aumento de los ingresos. Un ejemplo es el consumo de carne en el Perú, que aumentan a medida de que la economía mejora. Un incremento de los ingresos per cápita desplazaría la demanda de carne hacia la derecha. Los bienes inferiores, como la harina y el transporte público, ven una disminución en la demanda cuando los ingresos aumentan, ya que los consumidores prefieren alternativas de mayor calidad. En este caso, la demanda desplazaría hacia la izquierda. Bueno, en esta oportunidad veremos a continuación los diferentes gráficos. Pregunta 4. Desplazamiento de la curva. El desplazamiento de la curva de oferta se refiere a un cambio en la cantidad de un bien que los productores están dispuestos a ofrecer a los distintos precios, causando por factores externos a las variaciones del precio del bien en sí. Estos factores conocidos como determinantes de la oferta pueden mover la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. En el contexto de Perú, el desplazamiento de la curva de oferta está influenciado por elementos como los bienes sustitutos, los costos de producción, la tecnología y las condiciones climáticas, factores que tienen un impacto directo en la producción agrícola, manufacturera e industrial del país. 1. Bienes sustitutos. Un bien sustituto es aquel que puede ser producido en lugar de otro, utilizando recursos similares. En el sector agrícola peruano, por ejemplo, productos como la quinoa y el maíz compiten por los mismos factores de producción,
tierra cultivable, mano de obra y recursos hídricos. Si la producción de un bien común como la quinoa se vuelve más rentable debido a la demanda internacional, a mejores precios en el mercado global, los agricultores pueden decidir reorientar sus recursos hacia ese cultivo más lucrativo, abondando en la producción de maíz. Este fenómeno provocaría un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de la oferta del maíz, ya que habría menos oferta disponible de este producto en el mercado. Este tipo de ajuste es común en los mercados agrícolas en desarrollo, como el peruano, donde los pequeños y medianos productores buscan maximizar sus ingresos a partir de los cultivos más rentables. Un ejemplo claro de este fenómeno ocurrió con el auge de la quinoa en los últimos años, impulsando así por la creciente demanda internacional, que llevó a muchos agricultores a reducir la siembra de los productos tradicionales como la papa y el maíz. Además, la disponibilidad de sustitutos también pueden estar influenciada por cambios en la política agrícola o la disponibilidad de subsidios. Si el gobierno peruano decidiera ofrecer incentivos para la producción de cultivos específicos como el café o la palta, los agricultores podrían cambiar su enfoque productivo, lo que provocaría desplazamientos en la curva de oferta de otros cultivos que antes recibían esos recursos. 2. Factores de producción. Los factores de producción son los insumos esenciales que las empresas utilizan para producir bienes y servicios tales como tierra, trabajo, capital y recursos naturales. Cuando ocurre un cambio en el costo de uno o más de estos factores, la curva de oferta puede desplazarse. Un ejemplo clave es el impacto de los precios del petróleo. En la economía peruana, el petróleo es un insumo crucial para múltiples factores, incluyendo el transporte, la manufactura y la agricultura. Si el precio del petróleo aumenta, los costos de transporte y energía para las empresas también suben, lo que genera un incremento en los costos generales de producción. En consecuencia, las empresas podrían reducir su producción debido a estos costos adicionales, lo que desplaza la curva de oferta hacia la izquierda. Esto es especialmente crítico en una economía como la peruana, donde el transporte terrestre es fundamental para el comercio de productos desde las áreas rurales hacia los mercados urbanos. Por ejemplo, si una empresa manufacturera en Perú depende del transporte para distribuir sus productos, un aumento en el precio del combustible aumentaría directamente su capacidad para mantener los mismos niveles de oferta sin aumentar los precios. En un escenario donde los márgenes de ganancia son bajos, la empresa puede decidir reducir la cantidad de bienes, trasladando los costos adicionales a los consumidores, mediante aumentos de precios y reduciendo la capacidad productiva. Otro factor de producción crucial es la disponibilidad de mano de obra. Si en determinadas regiones de Perú los costos laborales aumentan debido a una mayor demanda de trabajo o una escasez de mano de obra calificada, las empresas también podrían reducir su oferta. Esto es particularmente relevante en sectores como la minería y la agricultura y agroindustria, donde la necesidad de mano de obra especializada o el trabajo manual intensivo representa una porción importante en los costos de producción. En este contexto, las empresas enfrentarían una disyuntiva: o bien aumentan los precios para mantener su rentabilidad, o bien reducen la cantidad de bienes productivos, lo que se refleja
en una contracción de la oferta y un desplazamiento hacia la izquierda de la curva. Por último, los eventos climáticos externos, que son un factor cada vez más relevante debido al cambio climático, también puede afectar los factores de producción en Perú. Por ejemplo, fenómenos como el Niño pueden devastar cultivos enteros, reduciendo drásticamente la oferta de productos agrícolas en el mercado. Si las condiciones climáticas empeoran, las empresas y agricultores se ven obligados a disminuir su producción, generando así un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta, ya que los bienes escasean. Conclusión. El desplazamiento de la curva de ofertas en Perú está influenciado por factores clave, tales como la disponibilidad de bienes sustitutos y los costos de los factores de producción. Los agricultores, empresas y productores responden a cambios en la rentabilidad relativa de diferentes bienes, así como los costos crecientes de insumos como el petróleo y la mano de obra. En muchos casos, estos factores pueden causar una contracción de la oferta, lo que se traduce a un menor volumen de bienes disponibles en el mercado y potencialmente en aumentos de precios para los consumidores. La capacidad del país para adaptarse a estos cambios depende de la flexibilidad de su infraestructura productiva y de las políticas que el gobierno implemente para apoyar a los sectores afectados, como los aumentos de costos o las fluctuaciones en los precios de los sustitutos. Muchísimas gracias.